porque no hay nadie que les obligue de momento. Sí. ¿El hongo de la seca lleva a la planta, a las encinas jóvenes, a las más viejas? Quiere decir que si las ataca... Sí, bueno, sí. O sea, no, el hongo, digamos, come raíces. No se come las raíces gruesas de los árboles, sino las raíces finas, lo que se llaman las raíces absorbentes de los árboles, que son las que tienen menos de 2 milímetros de diámetro. O sea, las raíces finas, que son las que chupan el agua, las raíces que son así de gordas no chupan agua. ¿No? Las raíces casi microscópicas, esas son las que destruye el hongo, da igual que sea grande o pequeña en el fin. Y el tema de fumigación aérea para las orugas y eso, ¿cómo se puede controlar? Se ha controlado siempre, ahora no se hace. ¿Cuál es la pregunta en concreto? ¿Cuál es la duda? En teoría le vendría beneficioso al agua, ¿no? Sí, no, sí. Si los tratamientos que se hacen, da igual, que hay... Yo aquí no sé cómo se harán, pero hay zonas donde los hacen con avioneta, en otros casos lo hacen con tractores. Es decir, que se pueden hacer de forma tratamientos aéreos, en otros casos son tratamientos terrestres. Y en la medida en que estas orugas... Lo que pasa es que, bueno, la cosa tiene sus matices. Por ejemplo, o sea, los tratamientos contra las orugas son efectivos en la eliminación de las orugas. Se matan muchísimas orugas, cualquiera que lo haya visto, cuando se hace un tratamiento, pasas por allí al cabo de unas horas o de unos días y de verdaderas cortinas de orugas que se caen de los árboles con los hilos esos de sedas que tienen, lo conocéis, ¿no? Sí. Vale. Ahora bien, no se puede decir siempre que un tratamiento necesariamente tenga que aumentarte la producción de bellotas. Por ejemplo, en este año en el que estamos ahora mismo, dado que las orugas estas nacen ahora, en esta época, si ahora hace frío o hay lluvias, no hace falta hacer ningún tratamiento. Las orugas esas se las está cargando el ambiente, las lluvias y el frío se las cargan igual que un tratamiento. Entonces, por eso digo que depende. Normalmente los tratamientos son efectivos cuando vienen primaveras, digamos, tempranas así de calor, ¿no? Cuando finales de febrero, primeros de marzo, calienta de verdad y lleva tiempo sin llover, eso es lo que hace que haya muchas orugas. En años como este no va a haber orugas, ya te lo digo. Habrá algunas, pero no habrá una población masiva que haya que tratar. En los años donde hay primaveras tempranas y muy cálidas, vamos, no sé si he comentado antes, ¿no? Estas orugas, que vosotros las veis en el mes de abril y de mayo, más bien abril y mayo, cuando se han comido ya todas las hojas, se transforman en una crisálida, una cosita así oscura, marrón, ¿vale? Y luego en mayo sale una mariposa, y esa mariposa pone los huevos en las ramitas de las encinas, y esos huevos están ahí hasta el año siguiente. Hasta que en febrero, más o menos, cuando sube la temperatura ya al inicio de la primavera, de esos huevos nacen las nuevas orugas. Entonces, si cuando nacen esas orugas en febrero o marzo hace mal tiempo, si hace buen tiempo, entonces es cuando hay plaga. Entonces, en un año como este, no me pueden vender la moto de que tengo que tratar, porque ya está tratando el frío y el agua. En un año en el que hay situación, digamos, cálida, entonces sí, se puede considerar esa opción. He escuchado varias veces que hay cultivos que favorecen el aumento de fitotóxicos en el suelo, ¿eso es cierto? La pregunta esa me gusta mucho porque es el típico caso en el cual un investigador, concretamente en este caso de la Universidad de Córdoba, descubre que el altramuz y plantas de esa misma familia, en cierto modo, atrae a la fitóctora. O sea, la fitóctora crece muy bien en las raíces del altramuz. Eso lo han visto en condiciones de laboratorio. Y deducir de ahí, si yo veo en el laboratorio que eso ocurre, directamente aconsejarle a la gente que no siembre chochos ni altramuces, me parece que es un poco atrevido. O sea, que sí que es verdad que en condiciones de laboratorio experimentales se ha visto eso, ¿vale? De ahí a que queramos erradicar el altramuz de las dehesas, me parece que va un trecho. O sea, yo, por ejemplo, no recomendaría, a partir de esos datos, que la gente no siembre altramuz. Me parece demasiado atrevido. Serían ¿verdad? todos los lupinus, sería, ¿no? Claro, la recomendación que se hace es esa. Desde mi punto de vista es atrevida, esa recomendación. Igual que, por ejemplo, la Universidad de Córdoba, pues también hubo un señor que una vez se puso a trabajar con quejigos, los quejigos,
o los conoces también bien, por aquí no habrá muchos, pero algunos me dicen Ismael que hay. Los quejigos son menos sensibles a la seca que la encina y el alcornoque. Se secan, o sea, quiero decir, les afecta menos, ¿vale? Pero de ahí a decir que tenemos que, a partir de ese dato, decir que tenemos que llenar las dehesas de quejigo, y por tanto, pues eso supone además un coste. Los quejigos producen menos bellota, de forma mucho más irregular, de menos calidad. Entonces, yo a partir de una observación muy concreta, hacer una recomendación tan importante como esa, yo no lo haría, yo sería más cauto. También podría yo recomendar, que lo estamos estudiando de hecho, que los mestos, no sé cómo lo llamáis aquí, los híbridos de encina y de alcornoque, los árboles mestizos, que básicamente son encinas que producen bellotas con el polen de los alcornoques, o al revés, ¿vale? Esos árboles que se ven en el campo así altos, que tienen una corteza un poco parecida a los alcornoques y tal, esos árboles, nosotros lo estamos viendo ahora mismo, resisten mejor la seca que los ejemplares puros, la encina, los árboles digamos mestizos, ¿no? Pero yo todavía con ese dato, que es un dato que lo tengo, vamos, lo podría estar incluso publicado, no me atrevo todavía a decir que plantemos solo mestos. Más adelante a lo mejor lo proponemos, pero hay que ser un poco cautos. Ahora que has sacado eso, ¿tiene algo que ver el que haya mesto en una zona determinada de encina para que la producción, porque yo es una cosa que he oído desde siempre, que el mesto era como el macho de la encina? Él dice que no tiene nada que ver, pero para polinizar, ¿tiene algo que ver el mesto con la encina? ¿Cómo que se tiene que ver? Es que no tengo muy bien la pregunta. A la hora de polinizar... El mesto es una encina polinizada por un alcornoque, Sí. o al revés. Normalmente es lo primero que he dicho. Al contrario es más infrecuente, pero bueno, es un cruce de las dos cosas. Entonces, ¿tu pregunta cuál es? Siempre yo he oído decir que donde había mesto, normalmente solía haber montanera, porque polinizaban mejor las encinas. Porque los mestos polinizan mejor a las encinas. Que no lo sé. Eso era yo que estoy recogiendo información precisamente de ese tema de los metros, y es cierto que algunas personas mayores que he entrevistado me han comentado eso, que ellos dicen que el metro es el macho de la encina. Una creencia popular que hay, que evidentemente no tiene una base científica, ¿no? Es una creencia que sí, ¿verdad? Que lo he recogido en varios testimonios de... Lo llaman así, el metro es el macho de la encina. Así que Muy interesante. Seguro que detrás de esa afirmación hay algo interesante, ¿no? Hay algo. Pero si pensamos un poco racionalmente, por muchos metros que haya en una dehesa, nunca van a ser más del 1% de los árboles, ¿no? Entonces pensar que un mesto te va a polinizar un número grande de árboles es un poco ciencia ficción. Ahora, yo indagaría, si la gente lo comenta, algo hay detrás de eso. He coincidido ya en varias personas mayores. Lo has comentado. Una pregunta. Está diciendo que la seca afecta tanto a plantas jóvenes como a adultas. Y la solución que nos propone es sembrar, sembrar o hacer regenerado natural. No, he propuesto 4 o 5 soluciones, Sí, no solo una. pero por ejemplo, si ataca a la raíz de la planta joven y de la adulta, al final donde tengamos una zona de seca, no nos va a ser viable una planta joven. ¿Qué otra solución nos propone? Poner planta joven resistente a la seca, que es un tema que no he profundizado en él, pero como sabía que lo iba a preguntar, pues ahora ya te lo cuento. Cualquiera que haya visto un foco de seca, es decir, una zona que está afectada por la enfermedad, que puede haber muchos árboles allí muertos y tal, habrá visto con cierta frecuencia que hay árboles que están en medio del foco y no se mueren. Seguro que lo habéis visto, la gente que tiene mucha experiencia y tal. Entonces, nosotros hemos cogido bellotas y material de esos árboles que están en zonas afectadas pero que no se mueren, ¿vale? Y esos árboles son posiblemente árboles resistentes. ¿Qué significa que un árbol es resistente? Primero, porque aparentemente no se muere aunque esté el bicho allí, ¿vale? Luego eso hay que comprobarlo o bien, ¿no? Antes de empezar a... Yo, por ejemplo, tenemos evidencia de que hay árboles que son más resistentes, pero yo no lo voy contando por ahí de momento, ¿vale? Me gusta investigarlo más a fondo y saber por qué son más resistentes. La razón por la que hay encinas y alcornoques resistentes es que sus raíces producen una sustancia, digamos que es tóxica para el hongo. Esa sustancia son los taninos que son lo que hace que los vinos envejezcan, ¿vale? Los taninos son unas sustancias químicas que son tóxicas para los hongos, ¿vale? Entonces, las encinas o alcornoques que producen en sus raíces más taninos, es la misma sustancia que produce
el amargor de las bellotas. Lo que hace que una bellota amarga es esa sustancia química. Si esa sustancia es abundante en las raíces, ese árbol tolera mejor a la enfermedad, ¿vale? No solo eso, sino que además esa característica, esa propiedad de las encinas, de algunas encinas, si alguno ha sido cabrero, por ejemplo, todos los cabreros saben, cuando están en un encinar, que las cabras de unos árboles tiran mucho y de otros árboles tiran poco. Y los cochinos se comen más tarde las bellotas de los árboles con bellotas más amargas, que son las que tienen más tanino. Pues al hongo le pasa igual, el hongo rechaza los árboles cuyas raíces son más amargas, vamos a decirlo así, ¿vale? No solo eso, sino que las encinas que producen árboles, bellotas más amargas y tal, producen descendientes que también son resistentes. Es decir, si yo cojo una encina que resiste en el campo y le cojo bellotas, las plantas que salgan de esas bellotas también son resistentes. Entonces, esa es la línea de trabajo en la que hay que avanzar. En reforestar, en regenerar las zonas afectadas con árboles resistentes. ¿El tipo de tierra afecta también? ¿Puede afectar? Toda tierra que se encharque más, que sea más encharcadiza, vamos a decirlo así, favorece la seca. O sea, que los años Por eso, en las zonas arenosas no vas a ver un árbol que se muera de seca. En los años más lluviosos será también Este año, por ejemplo, tiene toda la pinta de que va a ser terrorífico, porque el hongo empieza a proliferar, ¿no? Y ataca las raíces cuando está el suelo encharcado y con en torno a 25 grados, si mal no recuerdo, de temperatura. Entonces, cuando llegue el mes de finales de abril, primeros de mayo, y suba la temperatura y el suelo esté muy encharcado, ahí está el bicho atacando y destruyendo las raíces que el árbol luego va a necesitar en verano, cuando esté el suelo seco. O sea que esto es un caldo de cultivo ideal para la enfermedad. Te quería preguntar, Fernando, en relación a Está todo animado, a las micorrizas. Las micorrizas, bueno, son fenómenos simbióticos del micelio del hongo, determinados hongos, boletus, amanitas, etcétera, con las raíces. Y teniendo en cuenta ese fenómeno donde hay una serie de antibióticos que protegen a las raíces, ¿está demostrado que puedan favorecer las micorrizas a la resistencia de la seca? Sí. ¿No está demostrado? ¿Hay algún estudio? Está estudiado en condiciones, como casi todas las cosas, por desgracia, está estudiado en condiciones que no son las condiciones de campo, ¿no? En Iprocor, por ejemplo, lo conoceréis, ¿no? El Instituto del Corcho, en Mérida, ha hecho un montón de experiencias sobre este tipo de cosas, y cuando las raíces de las encinitas pequeñas, claro, esto hacerlo con encinas grandes es mucho más complicado, pero con encinas pequeñas, si yo introduzco ahí las micorrizas es un hongo que favorece que las raíces absorban agua y nutrientes, ¿no? Entonces, si la planta absorbe agua con más facilidad, aunque tenga la fitóctora, aunque tenga el bicho allí metido, le va a afectar menos. O sea que es verdad que la micorización favorece la resistencia a la fitóctora. Pero eso no lo puede hacer en condiciones de campo. O sea, yo no puedo coger una encina de 300 años y echarle allí micorrizas para que... Pues bueno, en el laboratorio eso queda muy bonito, pero tiene poca aplicación Pero práctica. quizás fomentar una recogida de hongo racional. Lo que sí está claro es que cualquier medida que en una de esas favorezca la conservación del suelo y de la vida que hay en el suelo, evitará que haya más fitóctora. Las encinas... Un suelo que está sobrepastoreado, machacado, erosionado, etcétera, etcétera, es que además se encharca más. Porque está mucho más compactado, se encharca más y eso favorece la fitóctora. Un suelo que esté aireado, que esté movido, etcétera, pues en principio favorece que haya más vida y más oxigenación ahí. Las encinas que... Bueno, los encinares que están destinados al cultivo de la trufa tienen metida la micorriza del hongo de la trufa. Y encima tienen la suerte, en esos encinares, otra cosa que no hemos comentado antes, pero van surgiendo las preguntas, como veis, en las zonas de la España, digamos, caliza, es decir, en el centro y oriente de España, ¿no? El este, los suelos tienen un pH mucho más alto, son suelos calizos, ahí no hay fitóctora, tienen esa suerte. La fitóctora está en las zonas nuestras, en el oeste español, donde los suelos son ácidos. Si uno va, yo por ejemplo he tenido suerte de trabajar por ejemplo, en la zona cantábrica, en el País Vasco, en Asturias, en el Levante, ahí hay muchas encinas, igual que aquí, pero no hay seca. Entonces, una de las claves sería también subir el pH del suelo. Subir un poco el pH del suelo. Por eso hay gente que, frente al tema de la seca, lo que propone es hacer enmiendas calizas, ¿no? Hacer el suelo más calizo con abonos, y eso también se ha demostrado. Lo que
que pasa es que quien hace un tratamiento de eso es miles de hectáreas. Pero sí, el razonamiento es ese. Si tú subes el pH del suelo, le echas fosfato cálcico, ese tipo de cosas, sí. En principio eso debe combatir a la fitósfora. En mi finca, no siendo de esa, siendo Castañar, el director del Parque Natural Sierra de Pico de Aroche hicieron un tratamiento en varios individuos que estaban afectados por fitósfora también, individuos de castaña, con cal. Y le dimos una poda importante y hicimos el tratamiento en todo lo que cubría la superficie arbolada y el vuelo del árbol. Y evitó que murieran, pero no recuperó. Es que, bueno, que también, que además hacéis unas preguntas muy oportunas. El bicho este, el patógeno que destruye las raíces de las encinas es el mismo de la tinta del castaño. El que provoca la tinta del castaño es el mismo que provoca la seca. Un microbio del género Phytophthora es lo mismo. Es el bicho de la tinta del castaño. ¿Pero es la misma especie? Es que hay varias especies de Phytophthora, pero sí, el género es el mismo. La especie puede ser distinta. De hecho, yo tengo pero es el parte mismo. de la finca que es castañar junto con alcornocal y es una vaguada y se lo está perdiendo tanto el castañar como el alcornocal. Claro. Sí, es así. Es que es el mismo microbio el que ataca. Yo quería hacer una pregunta. A la hora de tratar una zona que esté afectada por fitósfora, el laboreo, el gradeo y la siembra estaría totalmente fuera de lugar. Pues fíjate, yo por ejemplo hace algunos años le decía a la gente cuando teníamos poca información sobre esto, y de hecho yo creo que a lo mejor hasta casi lo podía mantener todavía. Porque mucha gente dice, bueno, ¿y qué hacemos con esto de la fitósfora? ¿Qué podemos hacer? Todo el mundo piensa que claro, que eso se puede remediar en 4 días, ¿no? Desde luego he dicho, y eso está clarísimo, está muy perfectamente demostrado, que el laboreo del suelo, en la medida en que favorece la filtración de agua, evita el encharcamiento, ¿vale? Y hemos dicho que el encharcamiento favorece la fitósfora. Entonces, en ese sentido, el laboreo, si evita la compactación, podría favorecer, digamos, el vigor de los árboles frente a la fitósfora. El problema es que el laboreo también es una forma de desplazar barro, y ahí está la fitósfora de un lado a otro. Entonces la respuesta es complicada. Y en cuanto al manejo... Pero aún así, fíjate, aún así me arriesgaría a decir, y esto ya sé que lo está grabando y alguno me va a criticar por esto, yo, si la finca fuera mía, yo haría el laboreo. Sí. Sí, o sea, yo sé que esto hay gente que me mataría por decirlo, ¿vale? Porque es verdad que con el laboreo y el tractor y la grada y para allá y para acá, igual que cuando la gente pregunta, cuando tengo un árbol con seca que lo he cortado, ¿qué hago con el tocón? La recomendación oficial es que el tocón lo dejes allí o lo quemes, pero no lo vayas arrastrando por toda la finca, porque estás dispersando la fitósfora, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero es que con el laboreo del suelo, yo estoy aireando el suelo y posiblemente haciendo que el agua se infiltre, que aquello no se encharque. Tengo mis dudas, ¿eh? Lo que he hecho ha sido laborear la parte que no está... Además, tú puedes laborear sin salirte del vecino. No se trata de laborear por toda la finca, Sí, pero en un sitio que ya está infectado, si yo laboreo, teóricamente el suelo no se compacta tanto. Yo he hecho laborear la parte que no está afectada y después de la que no está afectada... Lo que no debemos hacer es trasladar barro de un lado a otro. Sobre todo si tú tienes un sitio que está claramente afectado, tienes muy delimitado un rincón de la finca, no cometas la torpeza de llevarte ese barro a otro lado. De todas formas, es que eso es un poco teórico, porque es que ese barro lo está trasladando el jabalí, la vaca, la oveja, la cabra y todo el que pasa por allí, ¿sabes? Por eso a mí todas las medidas que implican el control del patógeno, esto de no entrar para allá y para acá, la veo de una autoridad un poco limitada. Lo que sí que veo útil de verdad es buscar árboles resistentes y plantarlos. Quería hacerle otra pregunta, si puede ser. Sí, sí. Y Comprate. es que nosotros venimos del norte de la provincia de Huelva y hay zonas que están afectadas por el tema de seca y demás. Y muchas de esas encinas que se secan se están utilizando casi todas para leña, en la parte que está fuera de la tierra de la encina, ¿se está transportando el hongo moviendo esa leña? La parte que está... O sea, no, en la leña no. El problema, de hecho, es que no está... El hongo está en las raíces finas. No está ni siquiera en las raíces gordas, está en las finitas, que las que casi no se ven. ¿Vale?
y además está en el barro que rodea esas raíces, ¿no? Pero lo que está, digamos, la parte aérea, el tronco y tal, ahí no. La peana es lo que transporta. El problema sería la parte baja de la peana, por así decirlo, la parte que está por encima del suelo, digamos. Las peanas dicen, uno dicen que arrancarla y otro dejarla. No, el problema es transportarlas. O sea, el arrancarlas o dejarlas o lo que sea, no es lo mismo. El problema es que tú cojas una y la dejes allí con una cadena al tractor y la vayas repartiendo por toda la finca. Ese sería el problema. La vayas dejando caer para que se caiga a la tierra. La recomendación es o quemarla, que decir, no transportarla. No transportarla de un lado a otro porque puede ser que estés llevando el bicho de un lado a otro. Pero también puede ser que el bicho ya esté en toda la finca, que es lo más probable. El bicho se mueve por las corrientes subterráneas de agua. Entonces, bueno, por eso es por lo que se secan mucho más árboles en las zonas bajas, que se encharcan y casi no se mueren árboles en los cerritos, ¿no? En las zonas más altas. Entonces, el patógeno este posiblemente en todos los arroyos y vaguadas y zonas así profundas de la finca, lo más probable es que esté ya. Y una porque lleva 30 o 40 años ya por ahí circulando. Una explotación que tiene 22 años, que cuenta 10, 12 secas. ¿Eso tiene alguna solución? Para que la seca de más. Hombre, yo no sé, lo que yo le comento a mucha gente que me pregunta, porque hay mucha gente que no tiene seca en sus fincas. De hecho, la mayoría de las fincas, afortunadamente, todavía no tienen seca. Entonces, lo que hay que hacer, el que tiene la suerte de no tener seca, es hacer todo lo posible para que aquello no entre. O sea, todas las medidas de prevención que hemos dicho, ¿no? De no transportar barro, no sé qué, esas son muy importantes si tú tienes una finca donde todavía no ha entrado el problema. ¿Vale? O si te ha entrado el problema y resulta que tienes la suerte de que lo tienes muy bien detectado en un rincón de la finca o lo que sea, pues de intentar evitar que aquello salga de allí. Y fijaros, antes os he dicho que esto es un problema que se da en muchas zonas del mundo. En Australia, donde tienen este problema desde hace mucho tiempo, cuando se detecta, eso sí que son gente seria, cuando se detecta que se está muriendo un árbol en un rincón de una finca, es obligatorio declararlo y allí se presentan los servicios de sanidad vegetal o lo que sea y hacen una zanja de 2 metros alrededor y allí no se puede entrar. Y eso sí que es efectivo. Una zanja de 2 metros, ¿no? Si tú tienes el problema de la seca en un sitio, lo tienes perfectamente, como tú acabas de decir, ¿no? Que tienes 10 árboles afectados. 10, dispersos. 2 o 3 bien, otros 10, 12, Bueno, 8. Si uno ve un foco de seca, un corrillo de árboles que se está empezando a secar, lo suyo es delimitarlo y no sacar ni meter nada de allí. Entonces, si os acordáis, hace unos años hubo unas ayudas de la Junta, que ahora ya no existen, creo que no existen ya, en las zonas de foco de seca, hacer unos pediluvios de estos para el ganado y tal, para que el ganado no transportara, ¿no? el problema. No sé si existen todavía esas ayudas, creo que no. Fue un año que se hizo, pero creo que no volvió. O sea que la propia administración algunos años ha financiado a los ganaderos para que hagan pediluvios y tal en los focos de seca. Y eso es precisamente porque si uno ve un foco, eso lo mejor es aislarlo cuando sea muy pequeño, cuanto más pequeño mejor. Y ya digo, en Australia es obligatorio declararlo, se hace una zanja alrededor y aquello no sale de allí. De hecho es que no se puede entrar. O si entras, tienes luego que desinfectarte las botas y no sé qué. Que parece una cosa muy escandalosa, pero es que es una medida preventiva que cuando la enfermedad está empezando, pues es muy efectiva. Si luego lo tenemos disperso por toda la finca, ya es buena gana. Has dicho, Fernando, antes que hay un foco importante en la zona del Andévalo, en la parte norte de la Sierra de Huelva. Yo que ando mucho por esa zona, y efectivamente aquí, como hemos podido comprobar, hay gente de la provincia de Huelva. Cuando traspasamos el límite de Fregenal a la provincia de Huelva, sí, antes de llegar a la curva que nos da entrada para las cumbres, para las distintas cumbres, en el cerro que hay a mano derecha hay un foco que es escandaloso, escandaloso. Es verdad que también yo lo he visto mucho más adelante, mucho más pegado a la zona del Andévalo, en fin, por esa zona. Y mi pregunta en este caso es ¿por qué en ese lugar se da en mayor intensidad la seca cuando estamos hablando de una zona que generalmente son de zona de sierra, no son zonas encharcables? No, lo importante es saber
un poco la biología del bicho es que cuando hay una humedad alta en el suelo y sube la temperatura, entonces eso le favorece. Por eso los invernaderos les va de maravilla, están allá abrigados y todo está siempre encharcado, húmedo, ese es el sitio ideal. Si en ese sitio que me dices tú, que por lo que me comentan no es una vaguada, sino todo lo contrario, más bien una zona de sierra, imagínate que por alguna razón hay más humedad, porque haya más niebla, por lo que sea, pues puede ser por eso. Bueno, es verdad que en esa zona sube, La zona es más peligrosa. la zona de hacer los 5 de anoche. No, bueno, y la zona, eso es la zona, por ejemplo en Portugal, a medida que te acercas a la costa, en el Algarve, por eso la temperatura sube y empieza, en fin, las humedades del mar, ¿no? El clima este más oceánico, posiblemente eso es lo que está favoreciendo. La idea es meterse en la cabeza que el hongo prolifera con altas humedades y temperaturas altas. Por eso los viveros le van de maravilla. Si el suelo se encharca, eso es lo peor que podemos hacer. Luego una última pregunta, que mi hermano más que pregunta es una opinión, ¿no? Si concluimos que la única manera de combatir la seca es la reposición de plantas, pues... Eso es casi más una opinión mía. Sí. Hay gente que no mantendría esa misma opinión. Bueno, pero en este caso, pero yo te lo digo en este caso, con todo convencimiento. Nos fiamos lo que tú nos dices, claro. No sé si siguen en vigor aquellos planes de reforestación que hace 25 o 30 años puso en marcha la Unión Europea, que se empezaron a hacer en la zona de Fregenal. En el término de Fregenal se hicieron muchos planes de forestación en aquellos tiempos. Yo creo que, por tanto, quizás una solución de cara a esa reposición en la finca, pues sería reclamar que las administraciones públicas tomaran conciencia de esa situación y reclamar aquellos planes que sirvieran, pues en este caso, más que para reforestar zonas donde no había plantación de ningún tipo, sino para reforestar, para reponer plantas en el entorno donde se han ido eliminando por estas razones que estamos comentando. Lo que pasa es que para hacer, bueno, los planes siguen en vigor, cada año cambia un poco la forma de implantarse los planes, pero sigue habiendo ayudas para las densificaciones que se llaman ahora, no las reforestaciones esas que veíamos antes con los tubitos, sino plantaciones de árboles con jaulas y tal, de forma que no tienes que excluir al pastoreo, se sigue pastoreando sin problema. Para eso sigue habiendo ayudas, que son bastante cuantiosas. Lo que pasa es que hay mucha gente que las pide y mucha gente que al final en el proceso competitivo pues se queda fuera, ¿no? Solo se las dan a los que tienen más puntos. ¿Vale? Entonces, para poder hacer eso que dices tú, que se reforestara principalmente en los focos de seca, teníamos que tener ya garantías de que tenemos árboles que resisten la seca para plantar. Y eso todavía no está claro. Nosotros tenemos evidencias de que posiblemente los acabaremos teniendo. Se acaba de poner ahora, os comento, en una finca de la Diputación de Cáceres, ahora mismo se están poniendo cientos de encinas de este tamaño, que tienen 2 o 3 años de edad, encinas que se han producido en un invernadero en Galicia, no tienen buenas condiciones de trabajo. Entonces, a esas encinas se cogieron de bellotas de árboles que aparentemente eran resistentes en el campo. Esas bellotas se han criado luego ya, han germinado en un invernadero. A las plantas que han salido se les ha inoculado el hongo varias veces. O sea, el mismo hongo que está en el suelo, tú lo puedes llevar allí, metérselo a la planta en una maceta y se le ha echado el hongo varias veces y aún así no se han muerto. Es decir, son plantas de 2 o 3 años de edad que aparentemente ya aguantan lo que le echen, ¿vale? Esas plantas se están ahora mismo trasladando al campo, en el Aza de la Concepción, que es una finca de Diputación de Cáceres, y si esas plantas no se mueren en el curso de 2 o 3 años, pues asunto arreglado. Vamos a verlo. Por eso digo que yo creo que los próximos 2 o 3 años estamos un poco ahí a punto de caramelo. Por supuesto hay otra opción, que también hay gente que lo hace, que es decir, bueno, yo tengo aquí un foco de seca de 5 hectáreas, como sé que ahí, de hecho todo el mundo sabe que a la encina no le van bien los suelos que se encharcan, eso lo sabe cualquier ganadero de cualquier finca. Si uno ve una finca por ejemplo de 500 hectáreas y ve dónde están las encinas, verá que en las zonas de vaguada hay menos encinas que donde los sitios que se encharcan a la encina no le gustan, pero no por la fitóptora, eso de toda la vida. ¿Vale? Entonces, no sé qué iba a comentar, me ha ido santo al cielo. Que, ya digo, hay
ahora mismo plantas a las que se le ha echado el hongo encima en una maceta han resistido ya varios años, y si esas plantas aguantan en el campo 2 o 3 años más, pues bueno, yo creo que vamos bien encaminados. Lo que quiere decir que yo era muy pesimista, por lo poco que he leído en este sentido, era muy pesimista sobre la enfermedad de la seca, principalmente, ¿no? Pero por lo que busco de tu exposición, que, hombre, que hay motivos esperanzadores, siempre y cuando las pautas a seguir sean aquellas que tú has indicado. Ha habido... Que no estamos ante una catástrofe insalvable, sino que... Bueno, la catástrofe es gorda, o sea, sea como sea, la cosa es gorda. Lo que ocurre es que además ha habido un periodo como de mucho pesimismo, porque se han estado probando muchos productos diferentes a ver si curaban por los árboles. Hay empresas que se dedican a vender diferentes productos que se supone que les fortalecen los árboles, me refiero a árboles ya grandes, adultos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí la mayor parte de esas medidas, lo que es el tratamiento, digamos, curativo de los árboles grandes, eso realmente no hay evidencia de que eso funcione bien, ¿vale? Entonces ahí digamos que ha cundido un poco el desánimo. Y eso ha hecho que ahora empecemos a investigar en otra línea de trabajo, que es esa que estamos hablando. Ver si en nuestras dehesas, o fuera de ellas, hay árboles resistentes. Y parece que los hay. Entonces ahora estamos en la fase de trasladar esos datos al campo a ver realmente si eso funcionó. Y lo que comentaba antes, cuando se me fue el salto al cielo, es que otra opción es, y de hecho hay gente que lo está haciendo, es decir, bueno, pues en este foco de 5 hectáreas la encina no se cría porque se encharca y porque hay fitóptora y no sé qué, puedo poner otra especie, no pasa nada. No va a producir las mismas bellotas, ¿no? Pero hay gente que está poniendo fresno, por ejemplo, o pinos piñoneros, o otra cosa así. Es verdad que el que tenga cochinos, pues claro, no le hace gracia, porque quiere bellotas. Pero hay gente que lo que hace es cambiar la especie. ¿Más? El programa del escarabajo verde, imagino que lo conocerás, de Sí. Estuvo hace unos años aquí en el Frailenal y comentó esto que está hablando, que la Universidad de Huelva está inoculando, y hace ya bastantes años del programa. Sí, no sé yo cómo habrá acabado el estudio. En Huelva hay 2 investigadores, Raúl Tapia y Javier, no recuerdo el apellido, pero sobre todo Raúl Tapia, que lleva 10 o 12 años, pues eso, cogiendo árboles que aparentemente resisten, coge bellotas, las siembra en el invernadero, les echa el hongo allí en cantidad de... le fastidia, digamos, a la planta todo lo que puede, y aquellas que aguantan, luego son las que hay que llevar al campo a ver si de verdad en el campo aguantan. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, también en esa finca que he dicho antes, de Diputación de Cáceres, tenemos un ensayo que se puede visitar en cualquier momento, donde hemos cogido encinas de todas partes de donde hay encinas, de muchas zonas de España, del norte de África, de Turquía, de Grecia, de todos lados, donde hay encinas. Y claramente hay unas que aguantan más que otras. Pero claramente, hay muchas diferencias unas con otras. Entonces, bueno, yo creo que el camino va por allá. Buscar encinas resistentes, y cuando tengamos claro que son resistentes de verdad, ponerlas en el campo. Y eso falta 1 año o 2 para poderlo hacer. ¿Qué habéis comentado? Dentro de la encina también tenemos otra especie, hay una que sea más resistente que la otra. Bueno, la subespecie, digamos, oriental, que es la Quercus ilex, la encina de bellota amarga, que se dice muchas veces, la encina amarga, que es la que hay en Levante, Cataluña y Cantabria, País Vasco y por ahí, esas no sufren la seca porque ahí no hay seca, porque viven en suelos calizos, ¿vale? Habría que ver esa misma encina cuando la trasladamos aquí, si aguanta o no aguanta. Eso es lo que estamos ahora estudiando, precisamente. Por eso digo, yo creo que en 1 o 2 años el panorama puede cambiar, ¿eh? No digo yo que vamos a entrar en una fase ahora de triunfalismo, no, pero sí que se pueden abrir vías interesantes. Una pregunta, si tenemos una planta resistente, o que sean de otra especie, entre comillas, que se haga como porte insecto, lo tendríamos en teoría solucionado. Sí, una de las opciones que se está también trabajando es, sabemos, aparentemente vemos que el quejigo tolera mejor, se puede utilizar como patrón el quejigo y hacerle encima un injerto de encina, por ejemplo, y eso funciona.
funciona. Me refiero a que funciona el injerto, que el injerto prende, se puede hacer. ¿Vale? Lo que pasa es que los datos que tenemos sobre que el quejigo funciona mejor tampoco son unos datos estupendos, ¿no? Sino que hay algunos sitios donde se ve, yo por ejemplo he visto en Ciudad Real, hay una finca que está absolutamente machacada, las encinas, no sé si Alcornoques también, creo que eran encinas solo, y los quejigos están tan campantes, en el mismo sitio. Entonces, si eso se confirma, pues eso que tú sugieres, ¿no? De injertar encinas sobre un patrón de quejigo, es otra opción. Con la visa ha hecho y funciona. ¿Cómo? Con la visa. Ah, sí, claro. No, bueno, ahora mismo nosotros estamos injertando, tenemos un proyecto de producción de bellota dulce y lo hacemos con injerto. Tú coges árboles de bellota dulce y para producirlo masivamente se hace con injerto, como si fuera un cultivo cualquiera. Pues eso mismo se puede utilizar para injertar sobre una planta cuyas raíces son resistentes, como el quejigo, por ejemplo. Incluso, esto es un poco artesanal, pero vamos, en el futuro seguramente, si efectivamente se demuestra que hay árboles resistentes, pues la producción, para producir miles y miles de esos, se hace en un cultivo in vitro. O sea, en un tubo de ensayo se pueden producir masivamente, sin necesidad de injertar ni nada. Basta con coger 3 células y a partir de ahí hay muchas técnicas para... Pero tenemos que tener claro que estamos trabajando con árboles que van a resistir. Y no resisten un año, sino que resisten 10 y 20 años. Con el tema ese de in vitro, pues se estaría perdiendo mucha variabilidad genética, ¿no? Sí, pero bueno, claro, esa es la parte que a mí no me gusta de la historia, ¿no? Que habría que hacerlo in vitro, in vitro significa que lo hacemos en un tubo de ensayo, ¿vale? Nada más, in vitro es en un bote, ¿vale? Habría que hacerlo con una gran variabilidad, o sea, coger encinas resistentes de muchos tipos y de muchos sitios. Como se hace con, los clones de chopos, por ejemplo, pues no son todos genéticamente iguales, hay muchos clones distintos. Pues aquí sería igual. A mí no me hace gracia la historia, pero entiendo que puede haber gente interesada en hacerlo así. Bueno, pues...